Ay, 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 el 360. El 360. El 360. Ay, 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 ay. Acaban de encender el 360 grados. No me lo puedo creer. Están encendiendo y apagando las pantallas súper pocos segundos. Y yo pensaba que se habían ido ya a su casa a descansar. Y es el 360 grados, ¿eh? El 360 grados. Mirad, 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 mirad. Mirad qué pasada. Mirad qué pasada. El 360, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ay, mamá. Qué verdadera pasada, tío. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que tenemos el 360 grados en las pantallas del videomarcador. Un color atípico. Estoy como un flan, ¿eh? Estoy como un flan. De momento son estas animaciones que van corriendo de un lado a otro. Qué pasada, ¿eh? Qué auténtica pasada. Esto ya sí que es el 360 grados, ¿eh? Esto ya sí que es el 360 grados. Las esquinas, estas están encendidas, imagino que estas también, estas pantallas. Y las esquinas del fondo sur. ¡Guau! ¿Os imagináis que tenemos sorpresa el sábado? ¿Os lo imagináis? No creo, es pronto. Mínimo yo creo que el partido de España-Brasil, el de la semana que viene el martes, el amistoso. Mínimo. Porque yo la verdad es que no lo veo que se inaugure... A ver, es un partidazo el del Manchester City y Real Madrid. Bueno, Real Madrid, Manchester City. Pero yo creo que hay que estrenarlo antes, básicamente para ver si hay posibles errores o fallos un día de partido. Y me decís, Jesús, si ya se está probando, ¿para qué quieres probar en un partido? En un partido no es lo mismo que un día de diario como estamos grabando todos los días. Además, todos los días no vemos las mismas animaciones. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Si vuelven a encender, empiezo a grabar de nuevo. Y eso que no es imagen como tal. Que simplemente son animaciones. ¡Uy, qué susto! ¡Uy, qué susto! ¡Uy, qué susto! ¡Uy, qué susto! Digo, han encendido todo el videomarcador. Pero no. Esto es a lo que estamos acostumbrados. A ver estas animaciones en los fondos y en los laterales. Bueno, ha sido poco tiempo, pero las han encendido, ¿eh? Ha sido como unos 3 minutos de animaciones, de imágenes en esas pantallas. No son estas, que son las que deseamos ver en el 360 grados, pero por lo menos algo es algo. Es la primera vez que al menos yo lo veo en 360 grados, todas esas pantallas que tenemos colocadas ya a lo largo de la cubierta. Qué auténtica pasada, ¿eh? Y de momento no están al 100% del brillo. Por cierto, ya se están llevando las lámparas para el interior. Ahí las están metiendo por la grada abatible. En cualquier momento también se van a llevar estas. Mientras tanto siguen limpiando el polvo de la losa del terreno de juego. Lo van a dejar todo listo y preparado para mañana a primera hora sacar ya las bandejas. Mirad cómo han dejado todo de despejado, ¿eh? Todo bien limpito, todo despejadito. Para lo que digo, mañana a primera hora sacar las bandejas. El sábado tenemos partidazo aquí. No el Real Madrid primer equipo, pero sí Real Madrid leyendas,
que hay muchas ganas de ver ese partido también. Esto ya es la última hora. Ahí podéis ver la zona de las celosías, como han ido limpiando también. Y bueno, me imagino que todos estos huecos lo taparán, porque eso en un concierto no creo que sea viable. Más que nada porque si no la gente podría meter la zarpa, el pie por ahí, ¿no? Así que imagino que no han terminado, pero por esta semana sí, para poder sacar las bandejas. Nos fijamos de nuevo en las pantallas encendidas del fondo sur, fondo norte, lateral este, lateral oeste no, porque están justo encima de nosotros. Y vamos a irnos a la grada alta del fondo norte. Ya sabéis que estos días han estado ampliando esa zona de evacuación. Por normativa se lo han comunicado al Real Madrid. Y ahí podéis ver que ya han colocado los nuevos asientos de nuevo en ese lugar. Este más cercano al lateral oeste y este de aquí más cercano al lateral este, que como podéis ver en la parte izquierda ya han colocado los nuevos asientos de nuevo y en la parte de la derecha aún no. Así que eso lo harán en el día de mañana. Bueno, pues nos ha quedado una tarde maravillosa, estupenda. A ver si con un poquito de suerte vemos otro encendido. Ahí vemos cómo viene de nuevo el tractor para enganchar las lámparas que quedan y que restan aquí en la losa del terreno de juego, para seguir llevándoselas a la zona logística, a la zona de la grada abatible. Ahí vemos. Métemela bien y a punto. Ahora meten el bulón y ya tendríamos prácticamente enganchada. Ahí está, esta lámpara. También me estoy fijando que ya está preparada la carretilla con esas dos plataformas que son las que cierran todo este lugar de aquí junto a la grada abatible, y ya estaría prácticamente todo preparado y listo para que se saquen las bandejas del hipogeo. Ahí vemos cómo saca la lámpara del lugar, y mañana ya al mediodía, antes de la hora de la comida, tendremos todas las bandejas del césped retráctil en su lugar. Mirad qué imagen más bonita. Creo que ya me voy a ir, me voy a ir ya. Así que esta es la última hora en el Estadio Santiago Bernabéu, hoy jueves 21 de marzo del 2024. Tienes en la cajita de la descripción ese enlace directo que te lleva a mi canal de difusión de WhatsApp, así que si quieres, eres bienvenido o bienvenida. Y sobre todo, muy importante, deja tu like y tu suscripción para seguir viendo estas imágenes espectaculares de la remodelación del estadio. Así que muchas gracias y a la Madrid. Nos vemos.